bueno, ya saben ustedes el motivo de la reunión en la cual estamos aquí todos reunidos. Y como Asociación de Paraguayos, nosotros lo único que queremos es que ayudar a la gente y que todos ustedes que están aquí que recuperen su caja, porque yo como madre sé el sacrificio que hacen muchas madres para enviar su caja con mucha fuerza y con mucha ilusión. Y me duele muchísimo, porque hay muchas madres que enviaron su caja y sus hijos le tratan como mentirosa y me duele muchísimo. Así que aquí le dejo al presidente para que le pueda explicar el procedimiento que estamos haciendo en la asociación. Estamos haciendo todo lo posible para que puedan conseguir su caja. Lo único que queremos es solución para todos. Lo único que queremos. En primer lugar, la reunión que se desarrolla hoy aquí se desarrolla a pedido de la señora Luz Miguelina González Gómez. Ella dice: estimada presidenta, por este medio nos ponemos en contacto con usted y a quien corresponda, un grupo de afectados por Guaraní Envíos, solicitándole el uso del local de la Asociación de Paraguayos con el fin de convocar una reunión para el día domingo 22 de julio a partir de las 20 horas hasta las 21:30 horas para dar varias informaciones que podrían ser de utilidad para muchos compatriotas afectados. A la espera de una respuesta favorable, agradeciéndole de antemano un cordial saludo. Entonces, se inicia la reunión a través de esta nota que hace posible la señora Luz Miguelina González, que está aquí presente, ¿verdad? Entonces, a través de ello, se encaminó la nota para que se pueda realizar aquí la reunión. Y a través de otra nota del día 3 de julio, que dice lo siguiente: me dirijo a la Asociación de Paraguayos en Málaga para solicitar ayuda en nombre de mi empresa Guaraní Envío, situada en la ciudad mencionada anteriormente, con el número de NIF X9670-967L. Explico con brevedad la situación. Tengo 3 contenedores parados en el puerto de Asunción, Paraguay, hace más de 5 meses y no llego con el dinero solicitado por la empresa naviera para poder despacharlos. Y me siento en una situación de desesperación, porque tengo la presión de todos los clientes afectados con la demora de dichos contenedores y solicito una ayuda para poder subsanar los gastos ocasionados también por la demora. El contenido de los mencionados contenedores no tiene ningún valor comercial. La mayor parte del cargamento son utensilios usados. Efectos personales son paraguayos residentes en la capital malagueña y alrededores. Y es por ello que tengo más prisa para solucionar este inconveniente. Adjunto los datos del número DBL de los 3 contenedores aquí mencionados. Y adjunta aquí los datos de los contenedores y dice: muchas gracias por la atención, espero una rápida contestación. Domingo de Jesús Sández Amarillo. Entonces, nosotros recibimos esta nota. Cuando nosotros recibimos esta nota, lo primero que hicimos fue enviar una nota al presidente de la Cámara de Diputados. También enviamos una nota también al señor Eduardo Daniel de Gasperi Camacho, director nacional de aduanas de Paraguay. Dice: la señora Rosa Isabel Ferreira de Vera, con NIF 6370-940D, en su calidad de presidenta de la Asociación de Paraguayos de Málaga, con NIF G9260-9163, con domicilio en calle Cataluña, número 15 de Málaga, provincia de Málaga, código postal 29009, inscrita en el registro de la Asociación de Andalucía, con el número 3558, y en nombre de la Junta Directiva le comunica lo siguiente. En la Asociación de Paraguayos de Málaga hemos recibido la petición de ayuda de numerosos compatriotas afectados por la paralización de 3 contenedores de la empresa Guaraní Envíos del señor Domingo de Jesús Sández Amarilla en el puerto de Asunción por más de 5 meses. Los datos y los números de BL de los 3 contenedores aquí mencionados son MERS BL 8635-77869, MERS BL 86-350-7538 y CMA-CGM BLES 225-4287, uno de ellos conteniendo 500 cajas de efectos personales de emigrantes paraguayos. Le rogamos por parte de la asociación de esta asociación ponga todos los medios a su alcance para ayudar a liberalizar los efectos personales de estos compatriotas que ya han pagado a la empresa y se ven privados injustamente de unos enseres para los que llevan trabajando fuera de su patria largos años.
Agradeciendo las gestiones que sabemos llevar a cabo, se despide afectuosamente la presidenta de la asociación y firma esta nota. Entonces, con esta nota se inicia la intermediación de la Asociación de Paraguayos, a través de los diferentes pedidos de muchos compatriotas y a través también del pedido de ayuda que hace el señor Domingo a la asociación.